una aclaración necesaria respecto al tema del derramamiento del Espíritu Santo y el hablar lenguas. Aparte de esto que hemos visto del capítulo 2, de Hechos, en Pentecostés, encontramos 3 casos más en Hechos de ese suceso de derramamiento del Espíritu Santo, donde 2 de ellos tienen manifestación de lengua, de hablar otros idiomas, otras lenguas. Uno de ellos es el caso de los gentiles, es decir, ocurre a los gentiles, a los que no son judíos. Otro es el caso de los samaritanos y otro es el caso de ciertos discípulos. Vamos a ver, los gentiles. El apóstol Pedro se halla en su casa, allí en Jope, está orando, haciendo ayuno y orando, y recibe una visión. La visión es un lienzo que baja del cielo, cogido por los 4 esquinas, y está lleno de todo tipo de animales. Sabéis que para los judíos habían animales que eran inmundos o sucios y otros que eran limpios, puros, que sí se podían comer, que no se podían comer. Una ley que Dios da a Moisés y que hay que cumplir. Y claro, 2000 años, o no sé cuántos mil años, aproximadamente 2500 años de tradición judía conforme a la ley de no comer y no contaminarse con animales impuros, de repente esa visión baja, le enseña y dice: Pedro, mata y come. Señor, no puedo hacer esto. Pedro, mata y come. Señor, que hay todo tipo de animales, yo no puedo matar lo que hay ahí y comer, que me contamino. Y dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú contaminado. ¿Y eso a qué viene? Porque entre tanto había en otra ciudad un centurión, en Cesarea, que se llamaba Cornelio, que era hombre piadoso, que creía en Dios, que oraba, que hacía sus limosnas, y que ese hombre estaba preparado para ser salvo. ¿Veis cómo el que busca halla, sea de donde sea? Y a ese se le da otra visión, y se le dice: oye, envía hombres tuyos a Jope y dile a uno que está en tal casa, que se llama Simón, que venga aquí, que tengo algo para ti. Cuando Pedro, que está allí, Simón Pedro, que está allí, vienen los de Cesarea, eran romanos. ¿Y esto lo que es? Estos son romanos, yo no me puedo juntar con ellos. Y me dice que los acompaña a la casa de un tal Cornelio, un centurión. Pues yo, ¿cómo me voy a meter allí? ¡Ay! El Señor me ha revelado que lo que Él ha limpiado no lo llame yo inmundo. Así que yo, que no me podía juntar con los gentiles, ni entrar en una casa y comer con ellos, el Señor me está pidiendo que vaya a ellos. Eso es lo que sucede. Hechos capítulo 10, versículos 40 al 48. Hablando de Jesucristo, dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, como dije antes, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Todo esto se lo está contando a Cornelio en su casa. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso en casa de Cornelio, gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, los que no son judíos del pueblo de Dios, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Ahora después, cuando ocurre esto, Pedro va a los judíos y tiene que informarles, porque los judíos les reprochan y dicen: oye, ¿tú qué has hecho? ¿Que tú has entrado en casa de un gentil? ¿Que te has metido en casa de un romano? ¿Esto qué es lo que es? ¿De qué vas? ¿Si te has ido la olla, Pedro? ¿Qué has hecho? Entonces Pedro les explica lo siguiente. Hechos capítulo 11, versículo 15. Recibí la visión, todo eso que os he contado, para resumir, y cuando comencé a hablar en casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Lo mismo que nos pasó a nosotros en Pentecostés,
que estábamos ahí y de repente cayó el Espíritu Santo y lo vimos porque una lengua de fuego entraron en nosotros y empezamos a hablar idiomas, ellos hicieron, les pasó exactamente lo mismo, no me digan. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. Ya no se metieron con Pedro, no le acusaron de juntarse con los contaminados y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Señores, se estaba abriendo una puerta en la visión de las cosas, como Dios había planificado la salvación del mundo. Primero entrando por un pueblo escogido, Israel, y de ahí abrir y expandirse a todas las naciones de la tierra, conforme a la promesa aquella que hizo Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Segundo caso, Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Los samaritanos. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Pues mirad, los samaritanos eran una parte de Israel que se habían separado y había una división religiosa entre ellos. Tenían su propio templo, su propio culto. Y la samaritana esa que está en el pozo, el Señor le pide de beber, le dice, que yo soy samaritana, tú vienes a juntarte conmigo, tú a mí me vas a pedir de beber, yo que soy mujer, en aquel tiempo encima. Y samaritana, no te preocupes, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí de beber. Pero, Señor, entonces, tú que eres judío, ¿tú qué dices? Que la salvación de los judíos, el templo, y el Señor le deja las cosas claras. ¿Veis hasta qué punto había ahí separación religiosa? Pues ahora, para el tema de la iglesia, había que aclarar también que, oye, que los samaritanos también. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, porque habían apedreado a Esteban y empezaron a hacer una persecución tremenda de la iglesia y se fueron por todos lados. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, allí con los samaritanos, les predicaba a Cristo. ¡Wow! Felipe se metió en un lugar complicado, ¿eh? Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Oye, ¿han creído? ¿Han aceptado tu predicación? Sí. Y van Pedro y Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así que, segundo caso en el que se habla del derramamiento del Espíritu Santo, de una forma excepcional, los apóstoles están allí, imponen las manos y hay una demostración de que ellos también forman parte de esa bendición. Y un último caso, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Sabéis que hay entonces muchos judíos que se habían ido por ahí, por muchas ciudades de Asia, de otras zonas. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, eran esos judíos de esos que cuando la dispersión se habían ido por ahí y estaban por ahí, por esa zona de Éfeso, hallando a esos ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que, último caso, donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo y hablar lenguas, demostrando que estaba ocurriendo lo mismo. Así que con esto el Señor lo que está es abarcando todas las posibilidades del abanico. Los judíos
originales, por decirlo de alguna forma, los samaritanos, los gentiles y unos judíos que se habían dispersado y que creían en cierto sentido, en cierta forma, pero eran sinceros. Solamente necesitaban la orientación y la guía auténtica, básica, para que acertar en los principios de la fe cristiana y de la Iglesia. Ya está. Todo deseo, digo esto porque todo deseo de formar parte de manifestaciones extraordinarias y decir, ¡oh, que venga el Espíritu Santo, que se derrame sobre mí el Espíritu Santo, ¡ah, ha caído sobre el Espíritu Santo! Y empezar con manifestaciones estrambóticas y extraordinarias, no obedecen al propósito divino, tanto como al deseo de sentirse, yo quiero sentirme grande, poderoso, especial, ungido. Hoy en día no hace falta eso. El Señor ha mostrado y ha demostrado que una persona salva, creyente verdadera, sea de los judíos, de los gentiles, de los samaritanos, incluso que tenían otra religión judía inventada, y de unos judíos por ahí, pero que eran sinceros, todos forman parte del cuerpo de Cristo que se está formando, que es la Iglesia. Una vez que ha demostrado eso, no tiene que hacer más demostraciones. Sabemos por la fe, creemos por la fe, que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo y en él estará el Espíritu Santo como sello, como ocurrió en el día de Pentecostés, como le ocurrió a los samaritanos, como le ocurrió a los gentiles, y como lo de Cornelio, y como ocurrió con esos discípulos que habían en Éfeso. Y en Hechos capítulo 8, lo que hemos leído, de los discípulos esos, hay un tal Simón que cuando vio aquello le dijo, oye, yo quiero ese espíritu que vosotros tenéis. Yo os pago dinero si te estás equivocando. Esto no es para ser famoso, ni para ser poderoso, ni se compra con dinero. ¿Vale? Os lo dejo por si lo queréis leer. Hechos capítulo 8 en adelante, todo el capítulo 8. Bien, pero bueno, entonces, Esteban, ¿dónde se reunían? Tú dices que el Señor no mandó a construir iglesias, que no hay iglesia y nada, pero entonces ¿cómo lo hacían? ¿Dónde se reunían? Pues en espacios abiertos, en casas particulares, en el templo, en sinagogas o en circunstancias de persecución, como se sabe arqueológicamente, en catacumbas. Tengo citas, no las vamos a leer para no echar mucho tiempo encima. El edificio o el lugar era lo de menos. No, es que tienen un templo, es que han hecho un pedazo de sala, es que han construido un edificio. ¿Y qué? Lo que importa es el cuerpo. Lo que importa es lo bien preparado que están los bomberos. No el cuerpo de bomberos que hay, qué tío, qué preparados están. Esos me sacan a mí de un fuego. Pero si están en una tienda de campaña, da igual. Están en una tienda de campaña, pero no vean los 4 bomberos que hay ahí. Eso lo he visto yo subir 5 plantas por la fachada y han cogido a una en brazos, una mujer de 130 kilos en brazos y se la ha bajado por los balcones. El cuerpo de bomberos es lo que importa. No si están en una tienda de campaña o en un hotel de lujo. Pues la iglesia no es el edificio, no es donde te congregas, es quién se congrega. Los que están invocando el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Por tanto, todos los creyentes forman parte de la iglesia y la manera de formar parte es revelada en el Nuevo Testamento con 3 figuras especiales y una cuarta que se puede notar. Una es el edificio, un templo, es decir, una construcción, un templo que se entiende por templo, un edificio religioso, ¿no? Una construcción que tiene que ver con Dios, donde Dios habita, donde es para su gloria. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22 y 1 Corintios 3, 9 al 10. No lo vamos a leer. Otro, un cuerpo, la iglesia es un templo, la iglesia es un cuerpo, donde todo es un único organismo conectado, afectado por igual, donde tanto se duele como se goza por igual, donde crece en conjunto y en consonancia y donde hay una cabeza que manda y que dirige los movimientos. Y esa cabeza no es ningún hombre, es Cristo. Tengo también muchas citas, no las vamos a leer. Y por último es una esposa amada, que incluso el esposo se ha entregado por ella hasta la misma muerte. Y la desea, y la adorna, y la prepara, y le da todo lo necesario para que un día se presente ante ella para esa gran boda universal. También habla de, y como decía un punto, de labranza
que somos labranza de Dios. La iglesia es labranza de Dios, donde uno planta, otro riega y Dios da el crecimiento. Y por último, decir que no existe jerarquía, no hay autoridad que esté autorizada para modificar absolutamente nada de la palabra de Dios, para añadir nada ni para quitar nada de la palabra de Dios, ni siquiera para adaptar nada a los tiempos. Serán los tiempos los que se tengan que adaptar a nosotros y el mundo el que se tenga que adaptar a nosotros, a nuestra doctrina, si quieren entrar por la puerta estrecha. Y la única cabeza es Cristo, y solo a sus apóstoles se les dio la palabra que debían ministrar para los creyentes, que somos nosotros, los cuales, enseñanza la cual fue plasmada en epístolas, las cuales cerraron el canon de la Escritura, como ya vimos en ese tema, de la palabra de Dios, y no hay más revelación ni nueva revelación. No hay otra doctrina, no hay otra verdad. Y terminamos con 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y eso es lo que presentaron los apóstoles. 1 de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No hay otra doctrina, no se enseña otra diferente, no se añade ni se quita. Y por último, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Vale? Los apóstoles fueron enseñando a las iglesias, presentaron la doctrina que el Señor les había dado y en muchas otras ocasiones escribieron cartas, las mandaron para que se leyesen, y estas son las cartas, las epístolas. Y no hay otra fuente de guía ni de enseñanza para nosotros. Lo dejamos aquí. Os dejo porque hay más, pero ya lo dejamos para el siguiente estudio. Que el Señor os bendiga.